Cinemática, parte 3, resolución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta lo siguiente. Un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar un movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por: se producen desplazamientos iguales en iguales intervalos de tiempo, por ende su velocidad es constante. Si la velocidad es una magnitud vectorial y es constante, entonces no cambia ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. La única trayectoria posible en este caso es la rectilínea. Por lo tanto, a la hora de resolver un problema de movimiento rectilíneo uniforme, estas son las cosas que debemos tener en cuenta para interpretar el enunciado y aplicar de manera correcta la herramienta matemática. Vamos a resolver un problema. El enunciado nos dice que hay un tren que parte de la estación y en la marca 0 metro viaja a una velocidad constante de 36 metros por segundo. Y nos pregunta cuántos segundos después pasará el tren frente a la marca 1620 metros. Y además que expresemos la velocidad del tren en kilómetros por hora. Bien, vamos a hacer un dibujo, un esquema, con un sistema de referencia para interpretar el enunciado. Tenemos un tren que está en la estación y que cuando pasa por la marca 0 metro lleva una velocidad constante de 36 metros por segundo. En la posición 1620 metros nos pregunta cuánto tiempo transcurrió. Vamos a suponer que prendimos el cronómetro cuando pasa por la posición 0 metros. Como no dice nada el enunciado, nosotros decimos que prendemos el cronómetro ahí. Bien, sabemos que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, pero como queremos calcular el tiempo, vamos a tener que despejar de esta ecuación. El tiempo que está dividiendo lo vamos a tener que pasar multiplicando del otro lado de la igualdad. Y para que quede solo este término de este lado de la igualdad, tenemos que pasar la velocidad dividiendo al otro lado. De esta manera, el intervalo de tiempo nos va a quedar como el cambio de posición sobre la velocidad. Sabiendo que el cambio de posición es posición final menos posición inicial y el intervalo de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial, si reemplazamos por los valores que tenemos y resolvemos la matemática, nos queda que el tiempo final será 1620 metros sobre 36 metros por segundo. Si simplificamos la unidad de longitud y resolvemos la cuenta, nos dice que el tiempo final es de 45 segundos, es decir, alcanza la posición 1620 metros en 45 segundos. Vamos ahora a resolver la parte B. ¿Cuál es la velocidad del tren en kilómetros por hora? La velocidad del tren está en metros por segundo y la vamos a pasar a kilómetros por hora. La velocidad del tren son 36 metros por segundo. Si sabemos que un metro es la milésima parte de un kilómetro, o sea, un metro es 1 sobre 1000 de kilómetro, y un segundo es 1 sobre 3600 de hora, porque en una hora hay 3600 segundos, si reemplazamos estos datos por su equivalente en el valor de velocidad, nos queda 36 por 1 sobre 1000 de kilómetros dividido 1 sobre 3600 de hora. Vamos a resolver por separado esta división de fracciones. Tenemos 1 sobre 1000 de kilómetros dividido 1 sobre 3600 de hora. Cuando tenemos un cociente de fracciones, lo que hacemos es multiplicar cruzado. 1 por 3600 dividido 1000 por 1. En este caso da 3600 kilómetros sobre 1000 horas. Si hacemos la cuenta nos da 3,6 kilómetros por hora. Siempre que nosotros querramos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por 3,6. Entonces la velocidad, si la queremos expresar de metros por segundo a kilómetros por hora,
será en este caso 36 por 3,6 kilómetros por hora. Y en este caso nos da que la velocidad del tren expresada en esta unidad kilómetro por hora es 129,6. Veamos otro ejemplo. Dice que un auto recorre la mitad de un trayecto a 25 kilómetros por hora y la otra mitad a razón de 435 metros por minuto. Nos pregunta cuál de los dos trayectos se realizó a mayor velocidad. No podemos decir ahora en cuál de los dos tramos llevaba mayor velocidad porque están en diferentes unidades de velocidad. Tendríamos que pasarlo a la misma unidad de velocidad. Y si el recorrido era de 1 kilómetro, ¿qué tiempo se empleó en recorrerlo? Bien, vamos a plantear siempre, cada vez que hacemos un análisis de movimiento o interpretamos un enunciado, un sistema de referencia. Tenemos ahí tres carteles indicadores. El primero dice 35 kilómetros, el último 36 kilómetros. El valor es indiferente porque el único dato que dice es que el recorrido es de 1 kilómetro. Podría haber cualquiera otros dos valores, lo que sí tiene que ser que entre el primero y el último cartel sea 1 kilómetro la distancia. Y en el medio 0,5 kilómetros o 500 metros, ¿sí? Que es la mitad del recorrido. Y entonces tenemos un auto que recorrió el primer tramo a 25 kilómetros por hora constante y el segundo a 435 metros por minuto de manera constante. La parte A nos pide cuál de las dos trayectorias se recorrió a mayor velocidad. Bien, vamos a pasar la primera velocidad de kilómetro por hora a metros por minuto. Tenemos que la velocidad que llevaba en el primer tramo son 25 kilómetros por hora y sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros y en 1 hora hay 60 minutos, por lo que si reemplazamos al kilómetro por su equivalente y lo mismo con la hora con su equivalente en minutos, nos queda 25 por 1000 metros dividido 60 minutos. Si resolvemos esto, nos dice que la velocidad que llevaba el auto en el primer tramo es de 416,6 metros por minuto. Podemos observar que ahora sí tenemos las dos velocidades en la misma unidad, por lo tanto vemos que este primer tramo fue a menor velocidad que en el segundo tramo, ¿no? La pregunta era cuál de las dos trayectorias se realizó a mayor velocidad. El segundo tramo entonces se realizó a mayor velocidad porque la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Bien. Vamos a resolver la segunda parte que nos pide el tiempo que se tardó en recorrer este kilómetro. Tenemos que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Si queremos calcular tiempo, vamos a tener que despejarlo. Está dividiendo, pasa del otro lado de la igualdad, multiplicando. Y para que nos quede solo de este lado de la igualdad, en la velocidad nuevamente la tenemos que despejar y como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el intervalo de tiempo es el cambio de posición dividido la velocidad. Hay dos velocidades. El primer tramo de 500 metros dividida la velocidad 416,6 metros por minuto. Si simplificamos las unidades de longitud, ese primer tramo lo recorrió en 1,2 minutos. Y el segundo tramo de 500 metros también a una velocidad de 435 metros por minuto. Si simplificamos las unidades de longitud, nos dice que ese segundo tramo lo recorrió en 1,15 minutos. Nos pedía qué tiempo empleó en recorrer el tramo total, por lo tanto lo que tenemos que hacer obviamente es sumar estos dos intervalos de tiempo y nos dice que el tiempo total para el recorrido es de 2,35 minutos. Vamos a hacer un problema más. Pero en este caso, el problema que se plantea, dice un auto realiza un recorrido de 400 kilómetros y que analicemos a partir del gráfico de posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo se expresa x igual f de t. Esto significa que el gráfico este nos muestra cómo fue cambiando la posición a medida que transcurría el tiempo. Y el problema nos pide cuánto tiempo estuvo el auto detenido, parado o en reposo, cuánto tiempo tardó en total en el recorrido, cuántos kilómetros recorrió en la primera hora, cuál fue la velocidad promedio a lo largo del recorrido. Bien, lo primero que vamos a hacer es
una representación gráfica con una animación para entender el movimiento. Ahí tenemos el auto que parte de la posición 0 metro o 0 kilómetro en el instante 0, eso nos dice la gráfica. Empieza en ese punto, posición 0, instante 0, y vamos a ver ahora el movimiento con velocidad constante. Llega a la posición 200 kilómetros, ahí el cronómetro nos marca los instantes de tiempo, y llega a la posición 400 kilómetros en ese instante posterior. Bien, acá tenemos nuevamente la gráfica de posición en función del tiempo, pero vamos a ver entonces construirla con el movimiento. Ahí va el auto, va cambiando la posición a medida que transcurre el tiempo, y ahí tenemos la gráfica que se planteaba. Bien, vamos a resolver entonces, en primer caso, ¿cuánto tiempo el auto parado? Para que esté detenido o en reposo, la velocidad tiene que haber sido 0. Si la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, para que la velocidad sea 0, no tiene que haber habido cambio de posición en el tiempo. O sea, el cambio de posición tiene que haber sido 0. En este intervalo de tiempo que aparece en la gráfica, entre los 2 y las 4 horas, vemos que el móvil estuvo siempre en la posición 200 kilómetros. O sea que en un intervalo de 2 horas que va entre las 2 horas y las 4 horas, el auto estuvo parado. ¿Cuánto tiempo estuvo parado? 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardó en total el recorrido? Bueno, surge directamente de la gráfica, ¿no? Desde que comenzó el movimiento hasta que llegó a la posición 400, transcurrieron 8 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrió en la primera hora? Bien, la primera hora no aparece graficada no aparece representada numéricamente, pero sabemos que entre 0 y 200 la velocidad fue constante. Así que vamos a calcular qué velocidad tuvo en ese tramo. Cambio de posición en el tiempo nos dirá la velocidad. Si el cambio de posición es de 200 metros y el tiempo es de 2 horas, si reemplazamos por los valores, calculamos que la velocidad es de 100 km por hora a lo largo de ese tramo. Por lo tanto, si la velocidad es de 100 km por hora, en la primera hora recorrió 100 kilómetros. En la segunda hora los otros 100 kilómetros para llegar a los 200 kilómetros en 2 horas. Bien, y por último, dice cuál fue la velocidad promedio en todo el recorrido. Tengan en cuenta que la velocidad media o velocidad escalar media o velocidad promedio es el espacio recorrido dividido el tiempo total empleado. En nuestro caso, el espacio recorrido son 400 kilómetros y el tiempo total empleado son 8 horas. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, la velocidad en promedio fue de 50 kilómetros por hora. Es decir, si hubiera ido siempre a la misma velocidad sin detenerse, tendría que ir a 50 kilómetros por hora para recorrer en 8 horas los 400 kilómetros.